se hacen llamar, ahorita todo el mundo se hace llamar socialista porque quiere ayudar a la población, ¿bien? Se hacen llamar socialdemócratas. Ese concepto también ustedes lo van a manejar. Socialdemócratas son aquellos países que se encargan de distribuir sus riquezas para el bienestar de la población. Por ejemplo, generar empleo, mejor salud, infraestructura, mejores escuelas. Pero también tienen impuestos altos. ¿Y para qué? Pues obviamente para poder reunir plata. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, hay impuestos altos y muchísimos impuestos, pero esa plata la roban. Si hubiese un manejo bueno del dinero, nosotros viviríamos muy bien, porque es que se roba mucha plata. Y si redistribuyen mejor esa plata, todos estaríamos contentos. Tendríamos hasta educación gratis. Y un computador en nuestras casas, toditos, para poder estudiar también. Pero obviamente no lo hay. Bueno, este concepto ustedes deben también aprendérselo. ¿Qué concepto deben manejar ustedes? Primero, los organismos de control, ¿cierto? Ese concepto deben manejarlo. Procuraduría, Contraloría y Defensor del Pueblo. Y segundo, Estado Social de Derecho. Nosotros, nuestro país, Colombia, es un Estado social de derecho. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado debe garantizar las necesidades básicas de nosotros, como que educación, salud, vivienda, trabajo. Garantizar no quiere decir que nos lo dé gratis. Garantizar dice o quiere decir que por lo menos dentro de nuestra sociedad nos permiten tener o poder acceder a eso. ¿Bien? Por favor, no rayen las diapositivas. ¿Bien? Bueno, importante la diapositiva que estamos viendo. Por favor, no me la rayen. Si no, empiezo a sacar gente. ¿Bien? Brindar techo, garantizar alimentación, acceso a salud, empleo y garantizar la educación. Eso es lo que debe hacer nuestro país Colombia. Ahora, para poder hacer eso, debemos tener mucha plata. Y pues como la plata se la roban, pues lo garantizan medianamente. Por lo menos la educación y la salud, pues está garantizando, aunque no, pues no como debería, ¿no? Pero obviamente eh, se trata de mejorar. ¿Listo? Entonces deben grabarse Estado Social de Derecho. Entonces vamos a seguir. Vamos a hablar de las reformas sociales. Esas reformas sociales son las que se hacen diariamente en nuestro país. ¿Bien? Nuestro país, Profe, ¿es lo mismo que la reforma tributaria? ya vamos para ahí. Ya voy a Ah, explicar eso. ¿Listo? Esperen, listo, gracias. esperen. Listo. Las reformas sociales, o como su nombre lo dice, son medidas, ¿cierto?, que buscan mejorar el bienestar de los colombianos. ¿Bien? ¿En qué aspectos? Salud, educación, acceso a tierra, economía, trabajo. ¿Bien? Esas son las reformas. Hay tres tipos de reformas: las estructurales, las graduales y las reformas de choque. Las estructurales son reformas profundas que cambian la estructura de la sociedad. Las graduales se producen en largos lapsos de tiempo y las reformas de choque son las que son inmediatas. Bien, ahora, las reformas tributarias son reformas graduales. ¿Y por qué? Porque se hacen, en Colombia ya se hizo la reforma tributaria de Carrasquilla, ¿cierto? Sí, Ahora él quiere hacer otra reforma. Ahorita dijo, hay que hacer otra reforma por el coronavirus. Bien, sí, eso lo dijeron ayer, sí. entonces Profe, esa, pero usted se dio cuenta que en el mes de marzo, en este mes y el mes pasado gastaron como 12.000 millones comprando carros para el ESMAD y que literalmente los malinvirtieron cuando están buscando otros métodos como por ejemplo la reforma tributaria, que es implementar más impuestos y todas las cosas, cuando en realidad pues la plata la están malinvirtiendo porque están gastando más en armas y en carros para el ESMAD, porque eso ya es una noticia, solo que no apareció aquí en Caracol, amor, porque usted sabe que esa noticiero es comprado por la derecha, entonces por eso no quiero, aparece.
Muy bien, quiero enseñarles algo. Quiero que ustedes aprendan a pensar como ellos, ¿cierto? Aprendan a pensar como un político, como alguien que tiene el poder. Comprar carros del ESMAD, comprar armas, no es algo descabellado para ellos. Si ellos compran armas y equipan al ESMAD, lo van a utilizar para posteriores marchas, ¿cierto? Para reprimir. Entonces ellos lo hacen por un propósito para reprimir. ¿Bien? Ahora, ellos invierten en cosas que les parece importantes a ellos. Entiendan eso. A ellos. Ellos dicen, bueno, le damos a Colombia unos mercados, le damos esto, van a estar contentos y estamos contentos con eso. ¿Bien? Entonces, esas son reformas graduales. Una reforma estructural es una reforma a la ley, a la Constitución. Eso es una reforma estructural que cambia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Antes, a los gobernadores los elegía el presidente y los gobernadores elegían a los alcaldes. Se cambió eso. Ahora todo es por medio del voto. Esa es una reforma estructural, cambió. Una reforma gradual es una reforma tributaria. Y una reforma de choque fue lo que hizo ahorita el presidente. Por ejemplo, que darles plata a los más necesitados, darles mercado. Por ejemplo, evitar que ellos paguen o que paguen a cuotas los servicios públicos. Son medidas de choque. La cuarentena son medidas de choque. La cuarentena no va a durar toda la vida. La cuarentena va a durar, por ejemplo, hasta que pase o se reduzcan el número de casos. ¿Entendieron? Una estructural cambia la Constitución, otra gradual que se produce, por ejemplo, la reforma tributaria, y la de choque en la que se utilizan, por ejemplo, por una coyuntura. Puede ser, por ejemplo, una sequía. Si hay una sequía de Las alimentos, reformas, o sea, las de hecho que son momentáneas, o sea, son reformas que hacen por momentos sí. Por ejemplo, y ya. hay una sequía, no hay alimentos. ¿Qué se hace? Se importa alimentos. Esa es una reforma de choque. ¿Qué? Aquí, otro tema también importante, mecanismos de participación. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos tratado, ¿no? Está el plebiscito y el referendo. Ya miramos los otros. Plebiscito, recordemos nuevamente. Plebiscito es solo una pregunta, consulta que hace el presidente de la República, nada más. Le pide a los ministros, oye, fírmenme esto, que voy a preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con algo que voy a hacer. Si el presidente, si lo aprueban, le pregunta al pueblo, el pueblo hizo sí o no. Simplemente si dicen sí o no, no importa. Es solo consulta, nada más. No cambia nada, nada. Referendo no. Referendo es una consulta que sí cambia. ¿Cambia qué? La Constitución. Puede incluir algo o puede quitar algo, ¿cierto? Sería aprobatorio o derogatorio. Aprobar o quitar. ¿Bien? Para que lo sepan. Y el referendo lo puede implementar cualquier ciudadano colombiano, cualquiera, pero siempre y cuando tenga ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga el 5% mínimo de las personas que pueden votar. Personas que puedan votar. No perro ni Ahí va gato. la recolección de las firmas, ¿no? Sí, por eso, no perro, ni gato, ni muerto, ni niño. Son personas que pueden votar, que están inscritas con la cédula. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. No es el 5% de la población. No, yo voy a meter a toda mi familia, niños, gatos, perros, no. Son personas inscritas, su cédula y que puedan votar. Bien. Y cambia constituciones, puede cambiar constituciones. Aquí hay otros 4. ¿Qué nos pueden preguntar? Referendo, plebiscito, consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandato y cabildo abierto. La revocatoria de mandato fácil. Si un mandatario no cumple con sus promesas de campaña, cosa que hacen todos, le podemos revocar el mandato, sacarlo. Pero se requiere el 30% del total de los votos obtenidos. Por ejemplo, si votaron 100.000 personas, necesitamos 30.000 firmas.
para poderlo revocar. Si no, no. Por eso es muy difícil que se haga, porque pues recoger tanta firma es difícil. ¿Bien? Y si revocáramos a Duque, Para, tuvo 10 millones de votos, para revocar a Duque hay que recoger, en este caso, serían 3 millones. 3 millones de firmas, juepucha. Pero si uno Sí, lo propone, se puede hacer. Por el bien de Colombia, ¿no? lo que pasa es que por el bien de Colombia, eso Entonces, traería entre comillas, caos. es mejor de que tenga alguien al líder, porque no habrá caos, exacto. Es que entiendan algo, a ver, nosotros luchamos por uno y otro candidato, ¿cierto? Que iba uno, no, que iba el otro. Por el bien de Colombia, Colombia, si está viviendo una crisis teniendo presidente de la República, imagínense sin presidente, todos querrían acceder al poder. Y si queremos tumbar a Duque, un consejito, habría golpe de Estado y el ejército se tomaría el poder. ¿Listo? ¿Alguien nos ha preguntado si qué pasaría si intentan revocar a Duque? Fácil. Como Duque hace parte de un grupo de la derecha apoyado por el Ejército Nacional, pues el Ejército Nacional tomaría el poder y después convocaría a elecciones donde ganaría nuevamente uno de derecha. Pensemos Sí, como ellos. Venga, pensemos como ellos, no pensemos como el pueblo. Recuerden, debemos pensar como ellos. Ellos quieren mantener en el poder. Todo el mundo que sea político quiere seguir en la política. ¿Por qué? Porque eso trae beneficios. Llámese de izquierda o de derecha. No nos casemos con ninguna ideología. Casémonos con las propuestas que beneficien a la sociedad, a nosotros. Ni uno es el Mesías, ni el otro es el Salvador. Grábense eso. Recuerden que los políticos tiran para ellos. Nosotros desde nuestro o sea, trabajo, sea de izquierda o de derecha, siempre van a tirar es para ellos. claro, o sea, ustedes grábense eso, no, piensen como ellos. Si usted estuviera en el poder y se beneficia de eso, usted no quisiera dejarlo. Pensemos como ellos, ¿bien? Lo que debemos hacer nosotros es entender y conocer muy bien nuestra política, nuestros organismos, para no dejarnos comer cuento. Por ejemplo, como revocatoria del mandato, las consultas populares, ¿bien? Las consultas populares se utilizan muchísimo cuando se quiere explotar un lugar, ¿cierto? De importancia medioambiental, la famosa explotación del páramo en Santurbán, ¿cierto? Donde queremos acabar con la naturaleza para sacar todo el oro que hay allá, pero no pensamos en el agüita, ¿no? Profe, pero es raro porque, o sea, si existe la revocatoria del mandato, o sea, pues sí, se tienen que recoger muchas firmas, ¿no? Pero, o sea, sería como algo imposible porque no toda la gente va a estar de acuerdo, Es que ese es el problema. porque, o sea, uno dice sí, o sea, uno se lo propone y todo eso, pero por más, o sea, de que uno quiera, no, o sea, la gente no va a estar de acuerdo con eso y va a ser por parte de las otras personas imposible lograr ese objetivo que uno tiene. Aparte de no estar de Pues al acuerdo, 100% que las personas que piensen eso, pues es difícil. Pero pues si vemos la cantidad de personas que votaron por él y la cantidad de personas que están literalmente con disgusto y que desaprobaron cuando hicieron la encuesta y todas esas cosas, la verdad pues sí se podría hacer. Porque él tiene más de 72% de aprobación en este momento. Entonces, lo que pasa es que una cosa es desaprobación. A ver, pensemos algo. claro, o sea, una cosa es la Pensemos algo, desaprobación y otra cosa tumbemos a Duque, listo, tumbémoslo. ¿Qué conseguimos con tumbarlo? No, la idea es tratar de hacer eso no como tumbarlo, sino para hacerle entender que nosotros no estamos de acuerdo con su gestión. Ahora, es que las encuestas, Facebook, eso no ayuda, eso no importa. Ah, no, profe, obviamente no, me refiero a consultas de estadística que ya están a nivel Sí, general del pero una país. cosa es estadística y otra cosa es la realidad. Bueno, igual nosotros ya sabemos esos mecanismos, debemos tenerlos en cuenta. Cabildo abierto, la Sí, pero reunión.
Listo, reunión para hablar de política. Iniciativa popular es como si nosotros, por ejemplo, queremos que haya una ley nueva, que se cambie una ley, se modifique una ley, debemos nosotros hacer tomar una iniciativa popular, lo mismo, 5% de la población que pueda votar. Recuerden que todo eso tiene que tener requisitos, no es porque sí. Aparte tiene que pasar por filtros, registraduría, Congreso de la República. O sea, no es tan fácil. Existen esos mecanismos, pero no son tan fáciles de aplicar. Mire, el único que se puede aplicar medianamente se llama tutela. Entonces recordemos, temas que deben aprenderse ustedes. Primero, organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Segundo, estamos hablando de los mecanismos de participación. También deben ustedes aprendérselos. Tercero, derecho internacional humanitario. Van a salir preguntas sobre eso. El derecho internacional humanitario se aplica en conflictos armados. En el caso de Colombia, hay un conflicto interno y debe aplicarse el derecho internacional humanitario. ¿Bien? ¿Para qué sirve eso? Para limitar el sufrimiento de las personas en guerra. No lo matemos, tengámoslo vivo, no lo torturemos, ¿cierto? Cuando acabe la guerra lo entregamos. Porque es que en la guerra uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? Se tortura, se desaparece, se mata, bueno. El derecho internacional humanitario es diferente a los derechos humanos de cada país, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es internacional, uno aplica a todo el mundo y el otro aplica para cada país. ¿Bien? Claro eso, ¿no? Y aquí están los ejemplos de cómo se aplican los derechos, ¿no? Aquí respetar los civiles, los bienes de ellos, no causar sufrimiento excesivo, no atacar a personal médico, ¿bien? Tratar con humanidad a las personas, no destruir, por ejemplo, los carros de la Cruz Roja, ese tipo de cosas, no utilizar armas no convencionales. Por ejemplo, en Colombia se utilizaban las famosas pipetas de gas, ¿no? Le metían esto y las minas antipersonales. Esas también son condenadas por el derecho internacional humanitario. Los derechos humanos, diferente. Derechos humanos son totalmente diferentes al derecho internacional humanitario. Uno se da en caso de guerra, y los derechos humanos se dan siempre. ¿Listo? Derecho internacional humanitario en caso de guerra, y los derechos humanos siempre. Confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. Esos son los más importantes. Bien, seguimos. Otro tema que ustedes pueden identificar en el ICPES es el bullying, ¿no? El Sí. maltrato continuo, ¿cierto? Hacia las personas, el famoso bullying, ¿no? El famoso matoneo, que llaman también aquí. Entonces, son agresiones continuas. Por ejemplo, que en una semana, o sea, más de una semana, ¿no? Ya sería bullying. No como, ay, no, me está haciendo bullying, pero eso implica muchas cosas. Generalmente el bullying conlleva a masacres, ¿cierto? De los niños en las escuelas o a suicidios. Eso también tienen que tenerlo ustedes en cuenta. ¿Cuáles son las características? Burlas, ¿cierto? Agresiones, se victimiza a la persona, se rechaza, se discrimina. Todo ese tipo de cuestiones son las características del bullying. ¿Bien? Ahora, tiene que ser continuo, ¿no? No solo un día y dos. Tiene que ser 3, 4, 5 días, todos los días. Y aquí vemos los... Casi no se la escucha, profe. ¿Sí me escuchan o no? ¿Me escuchan? Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál? Profe, es que me están preguntando que si, pues, le dijera a usted que si la clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada. Ah, listo. Gracias. Bueno, hay diferentes tipos de bullying. Aparte de quedar grabada, también la voy a enviar las diapositivas, ¿no? Para que ustedes las vean. Ah, por cierto, ¿no? Yo ya envié unas diapositivas, espero que la hayan visto. Trae videos educativos y todo tipo de cosas. Y Profe, hoy no aparte, me dejó ver los videos.
¿Yo no lo dejé ver? Sí. No, que a mí no me dejó ver los videos. O sea, en las diapositivas no me los deja ver. No, entonces voy a enviarle links. ¿Listo? Ah, ok, sí. Otra cosa importante, yo también envié un taller, bueno, un taller anterior. Los que no lo han hecho, yo dije, los que no lo han hecho, háganlo y yo le hago la retroalimentación. Entonces, por si ustedes no lo han hecho, pues lo hacen, ¿no? Igual también ahorita vamos a hacer otro. Bien, los tipos de bullying, físico, verbal, psicológico y social. Entonces, también está el famoso ciberbullying, ¿no? Que es el de moda. Nosotros, pues, a través de Facebook, WhatsApp, TikTok, también podemos hacerle ciberbullying a las personas, a todo el que queramos. Y aparte, como no nos ven, pues se nos hace más fácil hacer eso, ¿no? Igual es un daño que le hacemos a las otras personas. ¿Qué pasó? ¿Acabó? Listo. Bueno, esa fue la parte teórica, ¿no? Espero que le haya quedado claro. Necesito que me hagan preguntas si tienen dudas de algo. ¿Alguien tiene dudas para pasar después a la parte de las preguntas? ¿Alguien? Profe, lo ¿Sí? de la diferencia exacta del referendo y el plebiscito. O sea, la del plebiscito es la consulta que hace el presidente para ver si se pueden aprobar algunas leyes al pueblo, No. El ¿no? plebiscito simplemente es una consulta. Si el ¿Qué hace el pueblo, presidente? que si el pueblo está de acuerdo o no en algo que va a implementar el presidente, nada más, en una política. Por ejemplo, la firma de la Profe, paz. pero igual él lo implementa o no lo implementa. O sea, No, porque que si él lo no lo... implementa, él lo implementa. Simplemente es una consulta. Por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia preguntó, ¿está de acuerdo con la paz? Sí o no. Ganó el no, pero él la implementó igual. Él lo hizo simplemente para consultar. El plebiscito es consulta nada más, no cambia nada, consulta. El referendo es consulta, pero sí cambia la constitución. Le puede meter leyes o quitar leyes. También, y aprueba o desaprueba, ¿no? sí, es El aprobar referente. y derogar. Derogar es quitar. Bien, Ah, ok. entonces, plebiscito es Es consulta. consulta. Referendo, consulta, pero cambia, quita, Sí, opone. sí, Importante señor. otra, iniciativa popular, también es una consulta, pero esa iniciativa popular es para también meter, aprobar o quitar también leyes. ¿Bien? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Iniciativa popular. Iniciativa popular es un mecanismo de participación donde los ciudadanos, teniendo el 5% del apoyo del pueblo que puede votar, puede implementar o decirle al Congreso, hey, apruebe esta ley. Por ejemplo, vamos a darle cadena perpetua a los violadores de niños. Entonces fue una iniciativa popular de la gente. Recogieron firmas, 5% de los que pueden votar, y se llevó al Congreso. Y el Congreso mira si aprueba o no eso. ¿Listo? Recuerden, las leyes deben siempre aprobarse por el Congreso de la República. No es tan fácil. Una cosa es recoger firmas, llevarlo, y otra cosa es que lo aprueben, ¿no? Eso lleva mucho camino. Por eso se ha hecho muy poquito de eso. Aparte, la gente es perezosa, entonces se cansa. ¿Quedó claro, no? Listo, profe, Sí, muchas señor. gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir, vamos con las preguntas, ¿bien? Vamos al taller en sí. Ah, bien. Sí, señor. Esta pregunta, vamos a leerla. En resumen, ¿cierto? Vayan leyéndola, ¿bien? Y yo les voy resumiendo. En resumen, habla de dos leyes que se aprobaron en el 2002 y en el 2003 para cambiar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. ¿Bien? Profe, ya ¿Sí? colocó la pregunta en el en el Ah, que espere, me espere, espere. aparece son Sí, los sí, sí, tipos sí. de bullying. Mm, no, ¿sabe? Gracias. Es que no le he dado compartir. Con razón. Ah, ok, ok. Sí, yo sí decía.
donde dice, ya voy. Compartir, ya. Compartir sonido. Ya. Me aparece el bullying en la... ¿Pero dónde le doy? Listo. Es esta. ¿Ahora sí aparece? Ahora sí. Listo. Ahora sí. ¿Ya? No, a mí no me aparece. Sí, ahora sí. Ya, Listo. La primera ya, pregunta. Vuelvo a repetir. ya. Esa pregunta, vayan leyéndola. Habla sobre la implementación de dos leyes en el 2002 y en el 2003 para cambiar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. ¿Bien? ¿Sí la están leyendo, no? Una es, por ejemplo, la disminución drástica de los ingresos debido al recorte de los pagos de horas extras, festivos, dominicales y la jornada nocturna. Recuerde que esa ley fue implementada supuestamente para que esa plática que se ganaban ellos extras se la den a otros trabajadores, pero obviamente no la dieron a nadie más, sino a los empresarios. Y la segunda aumentó las semanas de jubilación. Recuerden que en Colombia las personas se jubilan por jornadas trabajadas y por edad. Entre más edad tengan, pues obviamente se mueren más rápido y se le paga menos. ¿Cierto? Aquí pasa eso. Ahora, la pregunta es, en los dos casos anteriores se afectan los derechos económicos, sociales y culturales porque, ¿bien? Ahora, recuerden, ¿cuáles fueron los casos? Disminución drástica de los ingresos y aumento de las semanas de jubilación. Esos fueron los casos. Y miremos la opción de respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ese silencio quiere decir que no? Esta es una explicación. En este caso, esas reformas de ley se llama precarización de la jornada laboral. ¿Qué significa eso? Que a los trabajadores se les disminuyeron sus ingresos y se les aumentó el, los años para poderse Las horas de trabajo. jubilar. Las horas de trabajo son 8 horas. Lo que pasa es que antes ellos podían trabajar horas extras y se las pagaban muy bien. Podían trabajar hasta tarde y se las Sí, pagaban muy bien. Pero ahorita ellos trabajan hasta tarde y no pasa nada. Se la pagan normal. Me pagan igual, sí. Sí. O sea, es que la hora extra se la incrementaban creo que al 0.5, si no estoy mal. Le incrementaban 1.500 pesos cada hora. ¿Sí entiendes? Si le pagan a 2.500 la hora, le pagan Le después la pagan hora la extra mitad por y ya 4.000. Sí. y las dominicales y las 100%. Esa sí era el dominicales son las doble. que valen más, sí. Sí, era el doble. Ahorita ya no es doble. ¿Sí entienden? Entonces se disminuyó Sí. la plata. Ya no van a ganar más. Pues es que realmente para entender esa pregunta se tendría que tener conocimiento como de ¿cómo le digo yo? No, mire, ¿sabes? No necesitamos tener conocimiento de legislación laboral. Simplemente leamos donde dice así, disminución drástica de los ingresos de los trabajadores. Es decir, ganan menos. Se podría tener en cuenta que ya pues se desmejoran las condiciones laborales y se impide el ejercicio del derecho. Bueno, no, porque sigue siendo un trabajo digno, pero pues profe, y se impide que los trabajadores elijan libremente las horas de trabajo y edad de jubilación. Eso podría descartarse, ¿no? Porque está hablando. Pues yo Sí, o opino sea, que sería porque la C. ahí no se elige como que libremente, Sí, no, ¿no? sí. Lo que No, o pasa es sea, que no están hablando de eso, o sea, no veo que no, esté y enfocado en la aparte pregunta. miremos desde la lógica. Nosotros como trabajadores no podemos elegir las horas que queramos Ujú. trabajar. Sí, eso son las ya que le tiene que ver con estipulan. algo. Sí. Claro, no Claro, es. ojalá pudiéramos otro elegir, ¿no? Pero no podemos. Ahora, importante, derechos económicos, sociales y culturales.
Derechos económicos es tener plata, ¿cierto? Derechos sociales, Sí. otra cosita. Derechos económicos, sociales y culturales, véanlo como uno mismo. ¿Por qué? Porque la plata afecta también la familia y afecta también la recreación. ¿Bien? Si yo no gano plata, Entonces es la C. yo voy a mi casa Ah. y me agarro a pelear con mi esposa porque ella me dice, bueno, ¿y la comida? Yo no hay. Bueno, y ahí se termina y bueno, todo tipo de cosas. La C dice, las normas obligan a No, las Sofía. personas a trabajar más tiempo, impidiendo el derecho al descanso y la No se descarta. recreación. Pues esta también se descarta, ¿no? Claro, Porque no los Porque- dejan se descarta. trabajar. Dice Porque lo contrario a a la ver, una pregunta y a lo cosa que es dice. trabajar más tiempo, pero ¿más tiempo en qué? ¿Más tiempo en el día o más tiempo en los años? En los años. En los años, sí. Recuerden que Sí, podemos, porque el día sigue igual. la C puede ser si decimos los trabajadores deben también trabajar los domingos, festivos, obligados. Ellos trabajan sábados y domingos y festivos si quieren. Ujú. Acá se trabaja si se quiere. Si no se quiere trabajar, no se trabaja. ¿Bien? Ya descartamos la D y la C. Nos quedaron la A y la B. Pues, y La- profe, pero es que la D tampoco puede ser porque es que Por eso ya la pues uno descartamos. nunca. La Sí, descartamos. perdón. Eso Quedó ya la está A y la B. descartada. La escuché. Ay, perdón. Ay. Bueno, entonces, precarización de la economía. En este caso, no hay plata, no hay beneficios, peores condiciones de trabajo. Ahora, ¿por qué son peores condiciones de trabajo? Recuerden que condiciones de trabajo no es que mi trabajo esté sucio. Las condiciones de trabajo requieren también que haya buena platica, buena remuneración, ¿no? Que se pague buen empleo, por el empleo. Entonces, ¿cuál sería la más lógica? La A. No. La A no. ¿La A no? Ah, bueno, la A no. La A. Ese es un concepto de precariedad laboral, ¿no? Para que pues lean más, a ver si de pronto la... Entonces miremos cuál era. A las mejoras condiciones de trabajo. ¿Por qué no la B? La B dice la emisión de 2 normas laborales consecutivas niega la posibilidad de realizar una política pública de empleo. Al contrario, lo que están haciendo es generar una política pública de empleo. Profe, pero pregunta, o sea, no se refiere a trabajo digno como tal a las condiciones y todo eso, sino como a las horas que se les están estipulando y el trabajo de más que se les está dando de semanas para jubilación, ¿cierto? Lo que pasa es que trabajo digno, ya como dije, implica un montón de factores, entre ellos trabajar más, por más tiempo, ganando lo mismo. Recuerden que todos los años se incrementan el precio de los productos. También se puede decir que deben trabajar más para ganar más. ¿Sí entienden? Por ejemplo, yo si quiero ganarme 1.000.000 de pesos, tengo que trabajar 60 horas semanales. Y en las horas legales son 48. Es decir, trabajo 12 horas más. Ya. ¿Están entendiendo, no? El trabajo digno también implica que yo deba esforzarme más para poder ganar plata. Porque, pues si solamente tiene estipulado en el contrato que tiene, trabajar 48 horas, se le tendría que pagar las horas extras a como eso, bueno, sí, ahí. Como está legal, sí. Pero bueno, como ya dije, no debemos ser expertos, sino simplemente leer. Primero, que se bajaron los ingresos. Y segundo, que debemos demorarnos más trabajando. Ahora, trabajo digno implica ganar plata para poder alimentar a mi familia. También, ¿no? Entre otras cosas que ya dije. Ujú. Vamos con la segunda. Esta es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la coyuntura actual, lo que estamos viviendo actualmente, el coronavirus, el estado de excepción. El estado de excepción es un estado, ¿cierto?,
que se puede aplicar cuando pasa algo, cuando hay una coyuntura que afecta a la sociedad colombiana, a la economía, al libre desarrollo de nuestra sociedad, como es el coronavirus, ¿cierto? Nosotros estamos pasando por una crisis en la cual nos impide salir a las calles, la cual nos impide también consumir, la cual nos impide recrearnos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, miremos estado de excepción. Estamos muy bien. El estado de excepción lo hace el presidente de la República cuando hay perturbación del orden público, ¿cierto? Restringe celebración de reuniones y manifestaciones públicas, lo que hizo él. Aprehensión preventiva de personas que no cumplan con la cuarentena, lo hizo él. Modificar el presupuesto, es decir, darle plata, por ejemplo, a los más necesitados, lo hizo él. Aumentar y reducir penas, está diciendo que deben sacar a los presos de las cárceles, ¿cierto? Para que no se contagien, lo hizo él. Eso es lo que está haciendo. Bien, entonces pensemos en lo que está pasando actualmente. Ahora, el estado de excepción debe ser aprobado también por el Congreso de la República. Perdón, por los ministros. Y lo bonito del estado de excepción es que el presidente tiene poderes totales. ¿Bien? Poderes totales. Grábense eso, poderes totales. Para poder responder, ¿Profe, puede definir poderes totales, por favor? poderes totales es que él tiene la facultad, que se lo da la Constitución, por lo que está pasando, de poder decretar leyes, sacar normas, aprobar leyes, él. Si hablar inglés de forma fluida. O como lo que decía Claudia López, que el que manda, que mande, algo así. El que manda, manda aunque mande mal, no sé si se diría eso, ¿no? Pero eso se lo da la Constitución en este momento. Recuerden que él no puede sacar leyes como, así porque sí, deben pasar por el Congreso. Hay que justificar y eso. Claro, pero como estamos en esta coyuntura, él lo hace. La Biblia salió beneficiada. Yo creo que ya con eso ustedes responden. La Biblia salió beneficiada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué puede pasar si el presidente de la República tiene esas facultades extraordinarias de decidir por él solito? ¿Qué pasaría? Busquen la respuesta. Ahí está, sencillo. Entiendan que ya se alteró el poder público. Ya se alteró porque recuerden que nuestro poder está dividido en tres, ¿cierto? Y esos tres se vigilan entre ellos y esos tres miran para que el otro no se pase por encima del otro. Pero como estamos en una coyuntura, en un estado de excepción, el único poder que manda aquí se llama poder ejecutivo. Se llama presidente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces? Profe, Fácil. está entre la B y la D, ¿no? B y O D. sea, sí, porque hablan es como de la rama ejecutiva en la B y en la D pues y del presidente como tal. La A no Listo. podría ser porque, o sea, ahí dice que no es posible modificar el presupuesto del país, ¿no? Y entonces, o sea, y el presidente está literal modificando todo. Claro que sí. Y Pero si sí, leemos... ¿Qué? y la C pues ¿Qué dice? tampoco puede ser porque dice que la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de un orden judicial. Y pues lo que usted está diciendo es que el presidente o la rama ejecutiva es la que toma el poder de todo. Sí, en este caso el presidente es el que dice, bueno, quien no cumple la cuarentena, para cárcel. ¿Sí? O sea que sería solamente el presidente o toda la rama ejecutiva. Ahí vamos con esa. Quedó entre la B y la D. Ahora pensemos, ¿quiénes son la rama ejecutiva? Dígame, ¿quiénes son? El presidente, el vicepresidente, ¿Quién más? Alcaldes y gobernadores. Muy alcaldes bien, y gobernadores. muy bien. ¿Quiénes Entonces, deciden? ¿Quiénes están decidiendo Mm. actualmente? ¿Alcalde, gobernador o presidente? Presidente, entonces es Presidente. la D. Muy O sea bien. que Sí, también dice eso en el texto, que el presidente
dependiendo de la perturbación del orden público, él tendrá la facultad de recibir la celebración y reuniones. Eso lo dice en el texto. Sí. O sea, el Entonces presidente de la es la de... República es el único en un estado de excepción, solo por un corto tiempo, ¿no? 90 días nada más. 90 días. Que se puede repetir, pero si el Congreso lo aprueba. ¿Listo? Por eso es estado de excepción. Por eso se llama así. Porque le da las facultades extraordinarias al presidente de hacer lo que él quiera, Sí, siempre y señor. cuando eso sea beneficio para la sociedad, ¿no? O sea, cuando digo lo que él quiera, Ah. no es que lo que se le dé la gana, sino lo que él quiera es para poder mejorar nuestra situación. Por ejemplo, darle plata a los pobres a través de el ingreso solidario, devolución del IVA, darle plata a los ancianos. Eso lo hace para que ellos pues puedan solventar sus necesidades básicas, porque de otra manera no se lo dan. Esa plata no. Sí. Ese es el concepto. El concepto que lo va a la Constitución. Ahora, creo que deben tenerlo en cuenta y grabárselo. Pues, cuando digo grabárselo es que sepan a grandes rasgos, porque yo creo que va a salir en el ICFES. Sería imposible que no, ¿no? Nuestra coyuntura pues nos obliga a que salgan preguntas sobre eso. ¿Bien? Entonces, el estado de excepción es cuando se perturba el orden público o la seguridad nacional. En este caso se va a perturbar el orden público, ¿no? ¿Por qué? Y la salud pública. Ese es el concepto. Listo, tranquilos que eso está grabando y aparte se los envío para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Bien? ¿Y cuáles son los límites? Listo, profe. Los límites están aquí. Los límites más importantes, los dos más importantes, es que no se pueden violar los derechos fundamentales de las personas. Ese es uno. El presidente no puede violar los derechos fundamentales de las personas. Y segundo, el presidente no puede desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso ustedes han escuchado que el presidente les dice a los trabajadores, hey, negocien con las empresas. Ninguna empresa puede echar a un trabajador en esta época. ¿Se han escuchado eso, no? Sí, ¿Por profe. qué? Porque la facultad del presidente llega hasta ahí. Él lo que debe hacer es, con su poder, tratar de mitigar la situación, controlarla, mejorarla. Profe, pero eso, o sea, han pasado casos que las empresas, o sea, exigen como seguir con el trabajo y los trabajadores como que se niegan a eso y los echan. No pueden echarlos por ley. Ahora, recuerden algo, ¿no? El presidente no está en todos lados. Entonces, los casos que hacen se pasan a las oficinas del trabajo o a las oficinas laborales y ellos se van a encargar de castigar a las empresas. Pues Pero, porque es que, por ejemplo, pues un ingeniero que es amigo de mi papá, ellos tenían un proyecto acá y les dieron orden de seguir con el trabajo y el ingeniero pues dijo que no. Y él se fue pues para Bogotá donde él, y como no quiso seguir, pues lo sacaron. lo que pasa es que hay empresas que tienen el permiso por parte del Estado, de la alcaldía, de la gobernación para seguir laborando bajo condiciones que garanticen que no se enferme. ¿Bien? Si él no cumplió, obviamente no cumplió con el contrato y eso da cabida a terminación de contrato. Lo que él debió hacer es negociar. Es que eso es parte de la legislación. Como es la parte de construcción, pues eso siempre hay mucha aglomeración de personas, ya que pues... Sí, lo que pasa es que, como ya le dije, el gobierno entregó facultades a las empresas para que puedan seguir laborando siempre y cuando cumplan con los requisitos de bioseguridad, caretas, guantes, trajes especiales. Entonces, lo que pasa es que entienda algo. Por un lado, el ingeniero puede tener mucha plata y no trabajar. Por otro lado, los trabajadores que dependen de ese ingeniero y de la obra, se necesitaban trabajar para ganar plata. Es que hay que ponernos nosotros como En el lugar ciudadanos. de todos, sí, Claro, entonces no sabemos qué situación está el ingeniero y en qué situación estaban los trabajadores sí, que dependían del trabajo. porque obviamente un ingeniero va a ganar mucho más que un trabajador. Entonces, como ahorita toda la gente que trabaja en Colombia, 56% aproximadamente, son informales, quieren ir a trabajar, no importa que se mueran.
O me muero por el coronavirus o me muero de hambre, ¿no? Claro, porque es que las personas obviamente no, o sea, van a preferir como que, pues, no preferir, pues, porque es como, Y aparte o otra sea, cosa, que ellos no van a dejar a su familia sin comida, igualmente el gobierno no les está ayudando a subsistir para nada, que tienen que hacer ellos buscar por sus propios medios. lo que pasa es que ayudar a tanta gente es muy difícil y aparte eso los agarró a todos de imprevisto. Entonces faltó No, y planeación. lo peor es que les dan algo y te cerran la mitad los demás, entonces. Sí, la corrupción en Colombia ya está institucionalizada, entonces eso para poder acabar con la corrupción debemos tirar 50 bombas atómicas y ya. Entonces no. Sería morirnos todos, ¿no? Pero no queremos morirnos. Te vamos a seguir. Entonces aquí está y la respuesta, ¿no? El presidente propone leyes cuando le parezca. Sí, Ahora acá, estado de emergencia por el COVID-19, ¿no? Entonces, él lo hizo, es un estado de excepción, estado de emergencia, salud pública, la gente no puede salir, restringe la movilidad, quien no la cumpla la cuarentena se va para la cárcel, lo sancionan. Imagínense antes la gente podía salir cuando quiera, ¿cierto? Y no lo multaban, ahora sí sale, lo multan. Esa es una facultad que el presidente otorgó para poder controlar la pandemia. Igual como ya se dicen que 4 millones de colombianos les va a dar. Entonces, pues obviamente hay que estar preparados cuando nos dé. Ojalá no nos dé a ninguno, pero no sabemos. ¿Bien? Entonces, un estado de excepción es la emergencia por el COVID-19. ¿Bien? Claro hasta ahí, ¿no? sí, señor. Importante esto, también se lo graban. Esa es la jerarquía de leyes en Colombia. Está la Constitución. La Constitución es la ley de leyes. Lo que hay en la Constitución es lo más importante en leyes. Es lo primero, lo que está arriba. Más los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Después están las leyes del Congreso, los decretos del presidente, las ordenanzas de los gobernadores, los acuerdos y los alcaldes. Por eso hubo una peleita, ¿no? Entre los gobernadores, alcaldes y el presidente. ¿Y quién ganó? El presidente. ¿Por qué? Porque lo que diga él en jerarquía es mayor a lo que digan los otros. ¿Bien? Y esa pirámide nos lo dice muy bien, ¿cierto? La Constitución le dio a él el derecho de decretar estado de emergencia, por lo tanto le dio la facultad de gobernar él solito para poder solucionar la problemática que estamos viviendo. Y nosotros como colombianos debemos aceptarla, nos guste o no. Todo el tiempo, yo que estoy viendo y investigando, todo el tiempo la pasa sacando decretos, todo el tiempo. Es que necesitamos decretos tras decretos porque aparece una cosa, aparece otro problema, aparece otro problema, aparece otro problema. Recuerden que hay muchísimos, por ejemplo, empleos, ¿cierto? Entonces, si Profe, o sea para que para cada problema hay un decreto. un decreto general, por ejemplo, cuando pase el 27 de abril, el decreto va a decir que la educación, los colegios y estudiantes van a seguir manteniendo en su casa hasta el 31 de mayo. Sí. Ujú. Después de eso, sacará otro decreto diciendo quiénes pueden salir y quiénes no, de acuerdo a su profesión. Construcción, También de acuerdo a cómo haya el aumento o la baja ya está estipulado que el 27. Es complicado porque es que eso está aumentando mucho. Lo que pasa es Y que aparte, o sea, dejan nomás como, ay, llegamos hasta el punto mayor de infectados, pero entonces como la gente, bueno, va a empezar a bajar la curva y la gente va a empezar a salir. Y ahí es donde puede haber la mayor No es eso, y es que hace poquito salió una noticia de que supuestamente han felicitado a Duque porque bajó la línea de los infectados, cuando fue así. Cuando diariamente están haciendo como más de 5.000, ¿cómo se dice eso? Como investigaciones de cada persona para los contagios. Pruebas. Y claro, eso, pruebas. Y las bajaron solamente como a 1.200. Entonces, claro, obviamente si se hacen menos pruebas, obviamente se van a igual encontrar menos también aparece contagiados. que las personas, algunas personas mueren de coronavirus y los ponen como si hubieran muerto de neumonía. Una cosita, Exacto, y es que
esa noticia la estuvo dando varios medios de comunicación, pero principalmente el Diario Semana. Pero ahora, pues Duque, la noticia le pagó muchísimos millones de pesos al Diario Semana para que diera esa información de que supuestamente está bajando la línea cuando no fue así. Venga, una cosita. Pensemos, ya dije, como políticos, pensemos como economistas. Si nosotros, mire, nos va a ir bien en el colegio si cuando el profesor nos pregunte, nosotros nos ponemos a pensar como políticos y como economistas. Si la gente, como ya dije, no compra en un sistema que depende del consumo, pues va a colapsar. El Estado colombiano neoliberalista depende de los impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Los consumidores, las empresas. Y si una empresa no funciona, pues no paga impuesto. Y si no paga impuesto, el gobierno no recibe dinero. Y si el gobierno no recibe dinero, ¿de dónde va a sacar plata para darle a los pobres? No hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Dos opciones. Una, pedir plata al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo. Se la prestaron. Dos, paulatinamente dejar que las personas salgan a consumir. Si consumen, pagan impuestos, las empresas empiezan a funcionar y las empresas pagan impuestos. Pensemos como economistas. El día 27 de abril se termina cuarentena para ciertos estos sectores de la economía, porque es que nuestra economía no aguanta tanto encierro. ¿Bien? Profe, como en España. En Claro. España ya tuvieron que salir a trabajar. Es que les las personas, toca. pero solamente Realmente las partes de algunas. construcción Sí, sí, eso pareció hoy. Es que les toca, porque es pero que, qué miedo, qué tal que se contagien. Claro, ver. pero sí vieron que los policías le están dando a todo el mundo, tenían un montón de tapabocas. Y vamos a, entonces Sí, vamos a las se le meternos dieron. ahora en virólogos, ¿sí? Virus. El virus, según los científicos, va a afectar a la población de diferentes maneras. La gran mayoría no va a sentir el virus. Un porcentaje menor va a tener estos síntomas. Otro porcentaje menor se va a internar y otro porcentaje menor se va a morir, ¿cierto? Ahora, a nosotros nos importan los porcentajes, ¿cierto? A nosotros nos que importa es no enfermarnos, porque no sabemos si nos morimos o no. y Obvio. no sabemos cómo nos da a nosotros, porque pues cada persona Por eso les tiene, o digo, sea, es de diferente. pero les Organismos digo, diferentes. ustedes piensan como ustedes. Cuando los de España piensan como economistas. Les digo, venga, ustedes son 5, de los 5 se puede morir uno. Salgan, miren a ver quién de ustedes se muere, ¿cierto? Eso es como jugar a ¿Qué la, tal? a la Eso es ruleta. como jugar a la ruleta rusa, Sí. ¿cierto? Porque ellos piensan como economistas y nosotros pensamos como personas. Sí, Yo les para que digo, no se baje la economía de ellos, si porque ustedes pues quieren España es un ser lugar, exitosos, piensen como ellos, no piensen como ustedes. No piensen en el pelito de la Biblia. Pensemos que nosotros, si salimos, nos enfermamos, nuestro cuerpo va a reaccionar. No sabemos de qué manera podemos no sentir nada, sentir alguito, sentir algote o morirnos. ¿Listo? Vamos con la otra Sí, pregunta. profe, pero ¿Qué? el estudio que, pues bueno, o sea, el estudio que se hizo fue de 10 personas, 7 no sienten nada, no, creo que eran 6 no sienten nada, o sea, no tienen ningún síntoma, la otra cantidad es de que no sienten, y solamente, ¿cuánto porcentaje fue que usted dijo, profe, que en realidad podrían morir? Pues que cambian, Pero, cambian según el país. Pero se puede morir de esos 7, 2. O uno. sí, Pero qué tal que la suerte que el uno sea usted. ¿Eh? no me eché la sal, profe. Sí, no, pero no siendo que usted, sino él. Entonces, vamos con esta, vamos con la tercera pregunta, ¿sí? Esta pregunta, como estamos viendo, es de reciclaje. En el famoso desarrollo sostenible. ¿Bien? En un municipio se propone implementar una ruta de recolección de residuos orgánicos, cuyo proceso estará coordinado por instituciones públicas, personas seleccionadas por la comunidad y organizaciones sociales.
Los ingresos que se generen dirigirán a procesos educativos y de capacitación en torno a la conservación y protección del medio ambiente que permitan un desarrollo social. La propuesta implementada es de tipo ambiental debido a que, entonces tenemos algo, recolección de residuos orgánicos, ¿bien? Por parte de miembros de una comunidad. Y esos ingresos se van a destinar a procesos educativos de capacitación en torno a la protección del medio ambiente. Listo. Esa propuesta es de tipo ambiental debido a que, vamos a mirar en las opciones de respuesta. Esa es muy sencilla. Recuerden, de esas 4 busque una, porque son muy parecidas, que englobe todo, que encierre todo. Si ustedes encuentran la palabra clave en las opciones, encuentran la respuesta. ¿Alguien encontró la palabra clave? ¿El concepto clave? Participación comunitaria. Esa no es. Recuerden, O sea, dice, ¿esa es a dónde se dirigirán? recuerden algo, la propuesta implementada es de tipo ambiental. 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 Ambiental, nada más. Ambiental. Podría ser la C. No. La C, establece De mecanismos de manejo ambiental. Por ejemplo, la B dice promueve procesos de participación comunitaria en acciones ambientales. Ahí también dice, ¿cierto? Pero Pero para generar es manejo, ¿no? No, pero Es escúcheme. manejo. No, pero escúcheme algo. Promueve procesos de participación comunitaria en acciones ambientales. Ahí también ambiental, ¿cierto? Pero la otra parte dice, para generar ingresos económicos. Es decir, es una propuesta ambiental y económica. Económica. Entonces la descartamos. Véanlo así. Puede ser la D. A partir de la recolección de residuos se busca la educación. ¿Es de tipo qué? No. Educativo. Educativo, no es ambiental. ¿Sí entienden cómo ustedes deben descartar? Lean la pregunta. La pregunta me pide solo ambiental, no me O sea, pide nada más. la A también se descarta porque no dice, o sea, solamente dice Quedaría B que y C, ¿no? Está entre residuos orgánicos. está entre la A y la C, ¿no? ¿Cuál de las dos responde en su totalidad? ¿Cuál es la mejor para responder esa pregunta? La C La porque es C. desarrollo sostenible, ¿no? Muy bien. La C dice, establece mecanismos de manejo ambiental que se articulan en forma armónica con el desarrollo sostenible del entorno. Es decir, hay un manejo ambiental de todo el entorno. La parte central del desarrollo del entorno es el medio ambiente. Ese es el desarrollo sostenible. Garantizar la protección del medio ambiente para que lo demás se desarrolle. ¿Quedó claro? Las otras se Sí, descartan señor. porque hablan de temas diferentes a lo ambiental. ¿Listo? El desarrollo sostenible, como mire, la figurita lo dice, involucra todo, pero en torno al ambiente. Si el ambiente no se protege, lo demás no sirve. El esquema lo muestra muy bien y es, yo protejo la naturaleza, pero para un fin. Ese es el desarrollo sostenible, proteger la naturaleza para un fin. ¿Cuál sea el fin? El que quieran, pero debemos proteger la naturaleza, el medio ambiente. ¿Listo? Esa es el esquema.
Y ahí está la respuesta. ¿Bien? ¿Quedó claro, cierto? La pregunta fue de tipo ambiental, la B, económico con ambiental, la C, la D, perdón, educativo, la A habla de problemas ocasionados por el manejo de residuos. Ahí hablan de una recolección de residuos, no hablan de ningún problema. Y la C sí contesta en su totalidad la pregunta. ¿Listo? Vamos con la cuarta. Esta es fácil. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Identificar los temas, que es como hacer un resumen. Las opciones son como resumen, es como un resumen, idea central de los temas que se trabajan en la pregunta. Lean la pregunta. Un proyecto de intervención social se desarrolla con un grupo de mujeres cabezas de familia mayores de 40 años de edad que se encuentran en situación de desempleo. Primero, mujeres cabeza de familia que están en desempleo. ¿Listo? Busca el reconocimiento de esas mujeres como sujetos de derechos y la consolidación como colectivo para lograr su empoderamiento ante la sociedad. Otras dos cosas, reconocimiento de sus derechos y que sean reconocidas como una colectividad, como un grupo. Bien, hasta ahí claro. Entonces son cuatro cosas. Mujeres cabeza de familia, están en desempleo, buscan reconocimiento de sus derechos y reconocimiento de grupo, como grupo, mediante la constitución de una unidad productiva que sirva de estrategia para superar su situación de exclusión social. Las categorías que mejor sustentan la situación objeto de intervención son, entonces las cuatro traten de ustedes identificar qué temas o qué temáticas se deberían trabajar. Esa es muy sencilla, con la explicación que, bueno, con el resumen que yo di. Profe, la C, ¿no? Es la C. La C, La C, La bueno, C. bueno, la C. Habla de desempleo, ¿cierto? sí, Muy bien. Sí. Habla de autonomía grupal, ¿cierto? También. También. ¿Dónde habla de relaciones interpersonales? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos identificar? en lo de que, ¿Dónde? en que En buscar dice, el busca el reconocimiento de las reconocimiento de mujeres. las mujeres como sujetos de derechos, ¿no? Muy bien. No. Cuando dice reconocimiento de mujeres como sujetos de derechos, estamos diciendo que las mujeres tienen derechos que deben ser respetados. Relaciones interpersonales son relaciones con otra persona, son relaciones dentro de mi familia, son relaciones con mi vecino, con el prójimo, son relaciones conmigo misma. Bueno, yo hablo por las mujeres, ¿no? ¿Dónde dice eso? Donde dice la consolidación como colectivo. Eso es autonomía grupal. ¿Sí entienden lo que digo? Quiero que ustedes identifiquen, identifiquen lo que me en dijeron. donde dice que para lograr el empoderamiento ante la sociedad. Lograr empoderamiento ante la sociedad como colectivo. Ahí lo dice. Sí. Vamos con la A. Dice exclusión social. Sí, ahí lo dice. Exclusión social. Discriminación laboral. ¿Dónde dice discriminación laboral ahí? ¿Sí habla de discriminación laboral? No. No, ¿cierto? La descartamos. No. Es el ejercicio que quiero que hagan. Miren y comparen para descartar. Vamos con la D, ¿no? Hogar con jefatura femenina, autonomía e integración social. Ese es muy general. Ahí no hablan de jefatura femenina. Ahí simplemente están identificando el grupo. Podría ser. Ya descarté, imaginé dos, la A y la D, y hasta la C. Veamos la B. La B. Organización social, sí está, ¿cierto? Garantía de derechos y economía social. Primero, organización social como colectivo.
Segundo, garantía de derechos, sujetos de derechos que se consoliden. Y economía social, es decir, que ellas tengan empleo, aparte no sean excluidas socialmente, puedan ser reconocidas como grupos. Tienen que ustedes tratar de identificar esos conceptos ahí. Las más que se acercan serían la B y la D. Ahora, lo más importante no es hogar con jefatura femenina. ¿Por qué? Porque simplemente se nombró que son familias, perdón, son mujeres cabezas de hogar nada más, pero como simplemente algo general, nada más. ¿Sí les quedó claro o no? ¿Cuál sería entonces? La B. ¿Sí quedó claro que es la B o no? Sí. Recuerden que deben identificar todo ahí. Y la B habla de organización social, garantía de derechos y economía social. ¿Qué significa economía social? Que tengan empleo. ¿Y por qué social? Porque son un grupo, un colectivo. ¿Sí les quedó claro ahora sí? Sí, señor. Espero que sí. Mire, ese es el concepto de intervención social. Necesidades sociales, autonomía de integración y todo eso que se logre dentro de un entorno social. Las mujeres quieren ser reconocidas como grupo para poder trabajar y poder brindarles a sus familias un bienestar. En lo que está en rojito es lo que ustedes debieron haber visto, ¿no? Desempleo, sujeto de derechos y conciliación como colectivo, es decir, como grupo. Recuerden, economía social es un grupo de familias. Por ejemplo, vamos a suponer que hay mujeres que se reunieron y formaron un grupo de, ¿cómo se llaman? Las que cosen, modistas. Sí, señor. Bueno, un grupo de modistas, ¿cierto? Ellos quieren trabajar como modistas. A eso se le llama economía social. ¿Por qué? Porque deben trabajar todo el grupo, porque para eso ellas se formaron como grupo, no como individuos, como grupo. ¿Quedó claro, no? Esta pregunta requería interpretación, identificar conceptos, identificar lo que me dice a mí la opción de respuesta con em, la, la pregunta. Entonces, pues ahí pues fallamos un poquito, pero ese ejercicio deben hacerlo siempre. Miren si la respuesta está contenida en el enunciado. Si no, pues no es. Vamos con esta quinta pregunta. Esta pregunta habla de algo que pasa muy seguido en el campo colombiano, y es que las asociaciones, los grupos de campesinos, eh, generalmente tienen cierta desventaja frente a las cooperativas que compran sus productos. ¿Por qué? Porque ellos quieren pagarles a precios muy bajos. ¿Ya? Entonces, como pasa eso, ahí dice que el grupo de campesinos se reúne para elaborar un diagnóstico participativo que lleve a concretar una propuesta que favorezca una mejor venta de productos y el aumento de sus ingresos. Es decir, se reunieron todos, ¿cierto? Y entre todos van a concretar una propuesta. ¿Para qué? Para vender sus productos a mejor precio. Y si los vendemos a mejor precio, aumentamos nuestros ingresos. Para lograr este propósito, se debe optar por, ¿cuál propósito? Vender los productos a mejor Y precio aumentar el ingreso. y alimentar el ingreso. Ahora, clave, diagnóstico participativo. Esa es la clave. Estas preguntas implican un poco de lectura crítica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a decir, la clave es diagnóstico participativo entre todos. Todos los campesinos. Piensen que ustedes son todos campesinos y cada uno vende un producto diferente.
hagan un diagnóstico participativo entre todos para que vender los productos a un mayor precio y aumentar el ingreso de todos. Pensando así, identifican rápido la opción que es. ¿Ya la identificaron? ¿Alguno? ¿No hay nadie? ¿Se fueron todos? Bueno, ¿cuál sería entonces? Un diagnóstico participativo. Ya sabemos que es entre todos. ¿Qué se debería hacer entre todos? Una reunión, listo, se sientan todos. ¿Qué hacen todos para que esos productos aumenten? Pues tendrían que como identificar no sé cómo decirle, profe. O sea, Identificar, por primero, ejemplo, Los puntos que tiene bajas ventas para sí, mejorarlos. o sea, estoy entre la A y la C. A y C, listo. ¿Alguien tiene otra opción diferente? La B me suena un poco. Yo estoy entre A y B. Listo. ¿Hay qué? Vamos a leer la A y B. B. Gestionar recursos para la solución de la situación que vive la comunidad. Ahí no hablan de la comunidad, hablan solamente del No, grupo de campesinos. sí, señor. ¿Sí entienden? La comunidad es toda la vereda. Una comunidad es un grupo de personas con características similares. Es decir, una vereda de campesinos. Todos son campesinos. Ahora no todos venden. Profe, Entonces entonces escogería la la A D. tampoco es La porque habla sobre la dice, comunidad. sí, también habla sobre la comunidad. Sí. Y es que, recuerden algo, grupo de campesinos, no comunidad. Imagínense donde cambiamos comunidad por país, estudiar alternativas y ejecutar las acciones propuestas por el país. No, nada. No es No. país. Grupo de campesinos. Descartadas La dos. única que habla acerca de los campesinos es la D. Sí, pero ahora, escuchemos algo. Una manera de descartar es buscar palabras que no tengan nada que ver. La primera. Segundo, no porque digan Ahí campesinos, dice que esa es. organizar. Entonces se Mire, veamos así la D. quitaría la E. O sea, la idea es primero como identificar y pues analizar, o sea, como ese caso, ¿no? Listo, ¿por qué la D no? Porque Dígame alguien que me descarte la D por alguna razón. También porque dice como coordinar con otros la venta de sus productos y se supone que tienen que ser solo, o sea, los campesinos los que sí, solucionen eso. Listo, hagamos esto. Organizar el grupo de campesinos y coordinar con otros campesinos la venta de sus productos. Listo, ya. Solucionado su problema. no es así. No, pero vamos a suponer que yo le pongo coordinar con otros campesinos. Listo. Ah, ya. No, a lo que voy es, denme una opción de descarte. Se la voy a decir. Organizar el grupo de campesinos y coordinar con otros campesinos la venta de sus productos. Punto. En una vereda, un grupo de campesinos afronta una situación porque ellos venden sus productos. Obviamente la D están haciendo lo mismo. Están vendiendo sus Sí. productos. Lo mismo. ¿Sí O entienden? sea, no está cambiando Nada. nada. Está La D haciendo está lo diciendo mismo. lo que dice el texto. Sí, está diciendo, se organizaron para Ahí, o vender sea, ahí productos. el texto lo que pregunta es o sea, ¿Qué deben ¿cuál es hacer? la mejor opción Sí,
¿Para qué? para que aumente sus ingresos y vendan sus productos. Eso es. Entonces, sí, ya. Identificar y analizar Y analizar conjuntamente conjuntamente porque es necesidades. participativo. Las Sí, necesidades, intereses y expectativas, como ya lo dije, cada uno de ustedes vende un producto diferente. sí, señor. Entonces, ¿cuál es su necesidad? ¿A cómo quiere vender su producto para que esto le represente ventas? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué espera usted recibir? ¿Sí están entendiendo? Sí, Ustedes señor. deben pensar como campesinos, pero les digo, piensen como, primero, políticos, piensen como ladrones, piensen como presidentes, piensen como alcaldes, piensen como campesinos. ¿Para qué? Para que se metan en el papel de la O sea, profe, uno para responder una pregunta tiene que meterse, o sea, que como en el contexto. Sí, eso es por obligación que tienen que hacer. Y no solo en estas, en todas, física, química, todo. Ustedes imagínense, si son capaces, ¿no? Pues tampoco es una regla general. Imagínense, por ejemplo, el lanzamiento vertical, imagínense la curvatura, imagínense la reacción química, imagínense eso. Traten de hacerlo. Porque si ustedes imaginan esa situación, obviamente la respuesta y la solución va a ser más fácil porque ustedes van a pensar qué es lo que le está pasando a ustedes y ustedes buscarían la opción correcta. Por eso se llaman competencias, es decir, el conocimiento adquirido durante los años en el colegio, ustedes lo van a poner a prueba en situaciones cotidianas, porque son situaciones cotidianas las que pasan aquí. Todas las preguntas de ciencias y ciudadanas, de ciencias sociales y ciudadanas, son cotidianas, igual que en física, química, biología. Son cosas que suceden a nivel microscópico, ¿cierto? Pero suceden. Entonces traten de meterse usted en el cuento, no que se vuelva una célula, ¿no? Sino que entienda el funcionamiento de la célula, entienda el funcionamiento, por ejemplo, de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, de la respiración, de los movimientos, de la cinemática, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces traten de meterse ustedes ahí. La D me dice que hacer lo mismo que ya estoy haciendo. En cambio, la C me dice identifique y analice conjuntamente la necesidad de Sí, cada uno, sus intereses, sus expectativas. ¿Por qué? Voy a decir algo. Por ejemplo, usted vende papas y la otra persona vende manzanas. Se supone que la manzana es más cara que la papa. Entonces, yo le pregunto, bueno, ¿usted cómo le gustaría vender su manzana para sentirse cómoda? Eso es lo que yo debo saber para que todos estemos contentos. ¿Sí entendieron? sí, señor. Bueno, entonces ya sabemos cómo descartar, ¿no? Comunidad, no, solo un grupito de campesinos, no la comunidad. Esto es un esquema de intermediación de productos que pasa en todos los países y pues Colombia no es la excepción, ¿no? Entonces un producto se lo compran a bajo precio y llegan y se lo venden al consumidor final en un precio muy elevado. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a los almacenes de cadena y han visto las famosas mandarinas en empaques plásticos, ya destapadita, que vale como 2.000 pesos. Una mandarina que se la destapan, se la abren y se la venden en un empaque plástico. Pues para eso se compra una mandarina, ¿no? Entonces, eso aumenta el precio y aparte, pues contamina. Se supone que la papa la compran, la libra, al campesino se la compran a 200 pesos. Y aquí la venden a 800. Aumenta a 600 pesos. A eso se le llama intermediación. ¿Bien? Profe, ¿y por qué pasa eso? Eso pasa porque estamos dentro de un sistema, ¿cierto? Donde la ganancia es lo más importante. Nosotros compramos un producto y queremos ganarle el doble, siempre. Entonces, otra cosa, nuestro sistema de carreteras impide que el campesino, pues que vive pues, en lugares muy remotos, logren, por ejemplo, llevar sus alimentos a los lugares de acopio. Entonces, ¿quién hace eso? Una empresa. Obviamente la empresa se aprovecha de eso y compra el producto a bajo costo y se lo Y lo vende vende al doble o al a veces triple. hasta más. Claro,
Entonces, pues eso es por eso. Si nosotros garantizamos, por ejemplo, que el campesino pueda transportar por medio de carreteras sus productos, pues obviamente el producto nos va a llegar a nosotros más barato, muchísimo más barato. Un ejemplo sencillo es este. Los campesinos cultivadores de coca, ¿cierto? Ellos cultivan coca porque el narcotraficante le dice, cultive la coca, yo vengo hasta aquí, se la pago muy bien y usted simplemente la recolecta y me la da a mí. Ya, no tiene que hacer nada más. En cambio, el cultivador de papa tiene que cultivar la papita, ¿cierto? Llevarla al mercado, en ocasiones perder plata. ¿Por qué? Porque el mercado no va al campo. El campesino debe ir al mercado. En cambio, con la venta de coca, no. La venta de coca, el narcotraficante va allá y recoge la coca. Entonces, esa es una situación que se da muchísimo en el campo colombiano. Por eso hay tanto sembradío de coca. Pues porque el campesino no tiene otra cosa más que ganar plata vendiendo coca. Pues eso es lógico, ¿no? No se va a morir de hambre. Vamos con la pregunta número 6. Esa pregunta habla de los derechos de los pueblos. Importante aquí, autodeterminación política. La respuesta, la pregunta es, ¿qué es autodeterminación política? Esa es la pregunta que me están diciendo. Bueno, obviamente hay toda una carreta que me están ahí hablando nosotros y me preguntan, ¿un pueblo ejerce el derecho de la autodeterminación cuándo? Recuerden, autodeterminación política. Esa es muy sencilla. ¿Listo? La B. Esa es muy fácil, ¿no? La autodeterminación política es sencilla, ¿no? Se elige a sus representantes políticos con libertad y sin ninguna intervención extranjera. La otra habla de beneficios de intereses económicos, metimos economía. Utilicen multinacionales, economía. Prohíbe cualquier tipo de manifestación artística y cultural, cultura. Eso estamos entendiendo, ¿no? Solo me preguntan por autodeterminación política. Las demás se descartan porque no hablan aparte de eso, hablan de otras cosas. Yo creo que sería la B. Vamos a mirar. Ese es el concepto, ¿no? La no intervención, la autodeterminación como expresión de libre voluntad de los pueblos, de cada uno de poder elegir. ¿Y cuál es el objetivo? Era que cada pueblo tuviese la autonomía para poder elegir a sus gobernantes. Eso se implementó para acabar con con el colonialismo, con el imperialismo y con la intervención de países potencias sobre otros. Bien, ese fue el objetivo. Ahí pues les pongo una caricatura de Mafalda, pues para que, si les gusta Mafalda, ¿no? En conclusión, la respuesta es la B. Y aquí están ciertos derechos que tenemos nosotros, entre ellos está la autodeterminación política. Bien, entonces todos esos conceptos también deben manejarlos ustedes muy claro, tenerlos muy claro por si llega a aparecer un tipo de pregunta así. Bien, entonces ahí está. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Yo voy a enviarles
las diapositivas y quedan 4 preguntas por responder. Lean el documento. La idea es que ustedes con las preguntas anteriores y estas, los que no la han hecho, las respondan, me las envíen a mí y yo le hago la retroalimentación. También les pido el favor, el que quiera, si quiere saber algún tema en especial, si tiene dudas en algo, me lo hagan saber a mí. Yo con mucho gusto los puedo ayudar. Voy a estar siempre ahí en el computador, tengo mucho tiempo, estoy desempleado, entonces si necesitan que les colabore, me dicen a mí y yo les colaboro. Si necesitan, por ejemplo, que les dé más pruebas aparte, les puedo hacer pruebas también aparte, pero siempre y cuando me las devuelvan a mí, ¿no? Para poderles calificar. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo colaborar en eso. Y me responden las preguntas que no han respondido los otros estudiantes, pues veo que no me han enviado nada. Por el que quiera enviarme algo, pues me lo envía. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien tiene algo que decir? No sé. No, señor, gracias. Profe, esto solamente habían 6 preguntas hoy. No, hoy habían 9 preguntas, pero quiero que ustedes también las respondan, ¿sí entienden? O sea, ahí está la acción de tutela, me las van a enviar las respuestas y yo le hago la retroalimentación. Y está estas, para que ustedes me las respondan. Pero pues quiero que ustedes lo hagan, para pues, obviamente, también ver cómo responden ustedes solitos, ¿sí? Y si quieren, les envío otro tallercito para que lo respondan y yo se los corrijo. Si quieren, ¿no? Igual el que quiera me hace saber, profe, envíemelo a mí, envíemelo a mí. El que me diga a mí que se lo envíe, se lo envío. El que no, pues obviamente, pues no. Profe, y pues dice que el que lo quiera hacer se lo envíe y ya. Por eso, sí, por eso digo, que el que quiera hacerlo, ¿Escribimos al privado? no, ahí mismo. O hagamos esto, yo lo envío y ustedes lo responden, pero necesito que me lo contesten y me lo reenvíen. Pues, O sea que lo... yo envío un taller, ¿listo? Y el que quiera lo responde. Me lo reenvía a mí, yo le hago la retroalimentación, se lo califico y le digo cómo va. Listo. Ah, bueno, profe, Y muchas otra gracias. cosa, si tienen dudas, también me la hacen saber. Profe, quiero, por ejemplo, que usted me explique sobre este tema o que me dé información sobre este tema o no entiendo este tema. Yo, pues, con mucho gusto hago ese tipo de cosas. Le hago asesorías ahí dentro del ustedes me dicen a mí y yo les colaboro para que, pues, obviamente, esto, pues, tengamos claro todos los temas que vamos a manejar en el ICPES. Bien, por ahora son todos esos, la verdad son muchos, en ciencias humanas como en biología, son temas muy largos, aunque pues no garantizamos que salgan todos, pero la idea es saber todo, ¿no? Conocer todo. Entonces, yo lo envío ahorita al grupo esto, que la grabación no sé, también se envía, y le envío un tallercito pequeño para que el que quiera responder lo responde, ¿listo? Listo, profe. Profe, todavía no se sabe la fecha del IPE. Pues hasta ahora no se ha modificado. Como no se ha modificado, eso quiere decir que ese es el día que ya está previsto. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende de cómo vaya esa curva de contagiados, ¿ya? Puede que no se haga, puede que sí, lo más probable es que se haga. Ahora, hasta puede que ustedes se les obligue a ir en tapabocas y guantes, o si de pronto ya ha pasado ese tipo de, esta coyuntura, ¿cierto? Pero pues hasta ahora la fecha es la misma, no se ha cambiado. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es seguir estudiando, porque pues obviamente como no se ha cambiado, entonces no sabemos nada. Y como no se ha cambiado, es la misma. Se modifica el día que el presidente diga no. Acá está previsto que hasta junio a más tardar sería la cuarentena total. No creo que dé hasta más. Entonces sigamos pensando que va a ser la misma fecha. No ha cambiado nada todavía. Pues sí, profe, ojalá sea hasta ahí porque si es después, pues madre, literalmente perdimos el año.
Mm, Y la verdad, pues me preocupa porque, ¿qué tal? No sé, llegado caso, ojalá no sea así, que nos digan un ejemplo. Espero que no sea así de que repitamos el año, o sea, literalmente eso nos atrasaría demasiado. lo que La pasa verdad me preocupa es eso. que no creo que repitan el año por dos razones. Una, porque colegios Estamos dando las privados, clases, ¿no? están obviamente trabajando. Ahora, no sé si ustedes les dejan tareas o no sé si ustedes tienen clases. Sí, profe, también hacemos por aquí por Zoom. Ah, no, entonces no van a perder el año porque ya hay justificación. Entonces, no, o Ya Ah, son, sea, es más probable con los colegios públicos, sí, no, los colegios porque si públicos, no tengo entendido, varios Los públicos sí están trabajando, no sí, están pues haciendo nada. yo estoy en un Pero no colegio todos, público. hay algunos que no ni siquiera han planteado algo para hacer. Nos dejan tareas por plataforma. pero es que eso depende del Pero colegio. también hay Cada muchos, colegio como tiene. es público, hay muchos niños que no van a tener que un computador, que un internet estable o cosas así. O sea, es más difícil para un Por eso colegio se está público. trabajando para mejorar eso. O sea, se van a buscar alternativas para que no pierdan el año y para que los niños que lo tengan sí, menos mal. Ojalá no nos afecten a eso, profe. Nos quedamos sin pro, pues sí. sin fiestica. No, eso, pues De no. pronto se Bueno, muchachos, entonces recuerden, yo le envío eso, le envío todo esto para que ustedes, por favor, estudien. Como ustedes dejan tareas en algo, si ustedes, por ejemplo, tienen dudas de algo o que les colabore, yo les puedo colaborar, ¿listo? No haciéndole la tarea, no, obviamente, sino explicándole o algo. Bueno, ya hasta aquí esto, terminamos la clase. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Espero que pues Igualmente. haya servido esta Bueno, clase. profe, hasta Bueno, luego. hasta luego, que estén muy bien. Lo mismo. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien, chao. Yo le escribí, bye, porque ya saben, bye.